¿sí? Eh, ¿Ya lo hicieron acabadamente o así fue una lectura rápida la que realizaron? Y yo, profe, ya la tercera vez que estoy leyendo, subrayando palabras difíciles, estoy buscando, Sí, así estoy estudiando. ya. Bueno, entonces nuestro examen está fijado para el lunes a las 19 horas. ¿Está? Ustedes van a tener 60 minutos para desarrollar el cuestionario. Se les va a presentar un cuestionario con 3 tipos de ejercicios. ¿Sí? Falso, verdadero, sin necesidad de justificar las falsas. Un ejercicio de opción múltiple o selección múltiple, en el cual ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. Y otro ejercicio que es el de pareja. ¿Sí? El enunciado, ustedes tienen que reconocer qué enunciado va con el concepto. ¿Está? Y, profe, Sí. Eh, Va a estar habilitado el instrumento a partir de las 7. ¿Sí? Hola. y profe, te escuchamos. Ujú. Ahí se sumó Rebeca también. Bueno, eh, voy a compartir rápidamente entonces la pantalla y ustedes me van a avisar si lo están viendo, ¿sí? ¿Logran ver la pantalla? Y se ve, profe. Se ve. Bueno, entonces, puntualizando un poco más la lectura que ustedes ya realizaron en este tiempo en que el material está en la plataforma, entonces vale mencionar que tienen que centrar un poco más la lectura en los conceptos que voy haciendo alusión, ¿está bien? Por ejemplo, aunque la biopsicología es el estudio científico de la biología del comportamiento y que algunos se refieren a este campo como biopsicología, biología del comportamiento o neurociencia, ¿sí? Bueno, así también que la psicología es el estudio del comportamiento, el estudio científico de todas las actividades manifiestas del organismo digo bien, así como todos los procesos internos como el aprendizaje, la memoria, la percepción y la emoción. ¿Está? Si por ejemplo se les solicita o se les presenta el ejercicio en el cual diga que las células nerviosas o las células del sistema nervioso especializadas en recibir y transmitir señales electroquímicas son las neuronas, ¿ustedes qué van a decir? ¿Qué van a responder? ¿Qué van a indicar? Van a indicar que es verdadero porque ese es el concepto de neuronas, ¿sí? Asimismo, si por ejemplo se les presenta el estudio, el ejercicio en el cual diga que la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso, ustedes van a indicar que es verdadero, ¿sí? Así también, por ejemplo, la psicología fisiológica nos dice que es la parte de la biopsicología que estudia los mecanismos neurológicos del comportamiento por medio de la manipulación directa del cerebro con experimentos controlados. Nos refiere el material también que la psicofarmacología se parece a la psicología fisiológica, se parece, no confundan, ¿sí? Excepto por el hecho de que se centra en la manipulación de la actividad nerviosa y del comportamiento mediante fármacos, ¿sí? Y la fisiológica nos decía que era la manipulación directa del cerebro en experimentos controlados, que se puede dar a través de los fármacos también, pero también otros factores intervendrían en el marco de la psicología fisiológica, ¿sí? Pero tengan cuidado
si es que se les presenta el concepto de alguna de las dos, porque tienen similitudes, pero hay una cuestión muy importante que las diferencia, ¿sí? La neuropsicología nos dice que es el estudio de los efectos psicológicos de las lesiones cerebrales en pacientes humanos y trata exclusivamente los casos clínicos, con estudios cuasi experimentales de pacientes con lesión corporal como resultado de un accidente, una enfermedad o una operación quirúrgica. La capa externa de los hemisferios cerebrales, digo bien, la corteza cerebral, es más susceptible de ser dañada por un accidente o por una cirugía, ¿sí? Dada la peculiaridad de este órgano. ¿Está bien? Entonces la neuropsicología es la encargada del estudio de las lesiones cerebrales que se puedan dar en caso de sufrir un accidente. Bueno, y la psicofisiología nos dice que estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos en sujetos humanos, obviamente. Los procedimientos no son invasivos, ahí está invertido nada más, pero tendría que ser no son invasivos. Y la medida habitual es el encefalograma, es un estudio, ¿sí? Que se realiza o que realiza la psicofisiología para justamente medir la actividad fisiológica y los procesos que se dan en el ser humano. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, Y Bueno, entonces, la neurociencia cognitiva nos habla de que estudia las bases neurales de la cognición, digo bien, de los procesos intelectuales superiores como el pensamiento, la memoria, la atención y procesos de percepción complejo que ello implique en sujetos o en seres humanos, ¿sí? Por los mismos o por lo mismo, sus métodos no son invasivos, es decir, no es de manera muy violenta. Cuando encontramos así términos que dicen invasivos o no invasivos, se refieren a violencia en el sentido de la manipulación, ¿sí? Porque en ocasiones los procesos invasivos justamente son procesos que traen consecuencias asociadas al hecho de realizarlo, ¿sí? Y cuando nos refiere que no son invasivos, quiere decir que su impacto, en este caso de la neurociencia cognitiva, habla de que trabaja cuestiones o puntos no tangibles, ¿sí? Que no son fáciles de percibir, pero sí fáciles de ver, pero sí de percibir, digo bien, ¿sí? Uno no las ve, uno no ve, por ejemplo, cuando se está trabajando el pensamiento o la memoria, pero sí se percibe. ¿Y cómo se percibe? A través de hechos que la persona realiza, ¿está? Y la psicología comparada justamente se refiere a, como dice aquí su enunciado, el estudio de la genética, la evolución y la adaptabilidad del comportamiento comparando entre cada especie, ¿sí? Eso realiza la psicología comparada, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque justamente nuestro estudio se centra en el estudio de la persona de manera integral. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, profe, avancemos. Sí, Cintia, te no escucho, Cintia. ninguna duda, profe. Ven que esto es Ninguna duda. más conceptual y se presenta en los ejercicios de falso verdadero, estos conceptos que estuvimos leyendo, ¿sí? Ya les adelanto eso. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a la evolución del cerebro humano. Nos dice que el cerebro humano del hombre no es el más grande y pesa 1350 gramos y está por debajo del de las ballenas y los elefantes.
En segundo lugar está, en segundo lugar está el cerebro de grandes intelectuales como Einstein, por ejemplo, ¿verdad? O Einstein, según la lengua castellana. Van yendo un poco a la genética, las diferencias psicológicas humanas, tenemos que decir que justamente este punto se refiere, o la genética se refiere al desarrollo del individuo frente al desarrollo de las diferencias interindividuales en el desarrollo del individuo, y el efecto de los genes es inseparable del de la experiencia. Es decir, lo genético siempre va asociado a la experiencia, ¿sí? Por eso justamente escucharán a lo largo de la vida que se dice que eso traemos en los genes, ¿sí? Y aquí está la explicación de por qué siempre se refiere que es genético, o que traemos en los genes ciertas cualidades, ciertos atributos, ciertas aptitudes. ¿Está? Por esa razón nos dice que en el desarrollo las diferencias entre individuos son independientes. Es decir, no hay individuo que se parezca a otro. Van a pasar por la misma experiencia, pero la incorporación, la asimilación de la experiencia es diferente en cada persona. ¿Está? Bueno, ¿cómo es la anatomía del sistema nervioso? Eso es también un tema muy importante que ustedes tienen que manejarlo. Nos dice que el sistema nervioso central, o el SNC, es la parte del sistema nervioso situada en el cráneo y la columna. Y el sistema nervioso periférico está fuera del cráneo y de la columna. ¿Está? Así también nos dice que el sistema nervioso central se compone de dos partes: el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso que se sitúa, que se centra dentro del cráneo. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se localiza en el interior de la columna. Y estos gráficos ustedes los pueden encontrar en las primeras lecciones, ¿sí? Yo en el material ya no les incluí gráficos porque se iban a asustar de la cantidad de hojas que eso iba a implicar, porque habrán notado que este material es una sistematización de todos los temas que fuimos dando a lo largo de este semestre. Bueno, entonces, el sistema nervioso somático, que también es otra, vamos a decirle, parte, o que forma parte de la anatomía del sistema nervioso, nos dice que es la parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? O sea, que está fuera del cráneo de la columna, que interactúa con el ambiente exterior. ¿Está? ¿Y quiénes o qué órganos o qué partes del cuerpo forman parte del sistema nervioso somático? Las señales sensoriales, que va desde la piel, los músculos, las articulaciones, los oídos, los ojos, etcétera. ¿Sí? Tengan cuidado cuando, por ejemplo, el ejercicio les plantee ¿qué forma parte del sistema nervioso somático? Y si en las opciones está esto es lo que corresponde, ¿sí? No se confundan con los órganos internos, porque esto, si bien es cierto, también son órganos internos, por ejemplo, los músculos, articulaciones y todo lo que refiere al oído y al ojo. Puntualmente otra parte de la anatomía del sistema nervioso es la que forma parte por ejemplo, del autónomo, ¿sí? Que es el siguiente concepto que sigue. Y nos dice puntualmente que el sistema nervioso autónomo es la parte que participa en la regulación del ambiente interno. ¿Está? El sistema nervioso somático interactúa con el ambiente exterior, y el nervioso autónomo es el que regula el ambiente interno, ¿sí? Porque está compuesto de nervios aferentes que llevan las señales sensoriales de los órganos internos hacia el sistema nervioso central, y de los nervios eferentes que llevan las señales motoras desde el sistema nervioso hacia los órganos internos. Los nervios aferentes vendrían a ser los nervios conductores, ¿sí?
Y estos nervios en estos nervios, vamos a decirle que se traslada toda la información hacia el sistema nervioso central y los otros subsistemas que forman parte del sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, para que consideren también, porque puede que se les aparezca en el ejercicio, tiene nervios eferentes simpáticos, que son los proyectados desde el sistema nervioso central hasta el sistema lumbar, es decir, hasta a la zona baja misma de la espalda. Y la torácica del pecho, ¿sí? Y ahí en la parte torácica donde sentimos el hueso duro aquí en el pecho, ¿sí? De la columna, o sea, de la zona lumbar de la columna sería los nervios eferentes simpáticos. Y los parasimpáticos se proyectan desde el cerebro y la región sacra, es decir, desde nuestra colita, porque ahí tenemos el hueso sacro. Por eso siempre habla de la columna. Y estas avanzan hacia el órgano de destino hasta conectar mediante digo bien, sinapsis con otras neuronas, ¿sí? ¿Y qué es la sinapsis? ¿Mm? Bueno, vamos a dejar pendiente qué es la sinapsis porque vamos a llegar ahí. Nos dice que estos tres sistemas del sistema nervioso son tres y aquí miren bien esto, ¿sí? Fijen bien para no confundir. Los simpáticos estimulan, organizan y movilizan los recursos energéticos, ¿sí? Ante situaciones de peligro. Es decir, es digámosle, el que está encargado de transmitir las señales de alerta. ¿Está? Los parasimpáticos tienen una función conservadora de la energía. Cada órgano diana le llama órgano diana porque serían órganos importantes, ¿sí? Recibe señales simpáticas, es decir, existe una intercomunicación entre estos sistemas a los efectos de poner en alerta, poner en situación de calma, ¿sí? Es decir, de que el cuerpo en sí esté digámosle, en una situación de armonía, ¿sí? Y los parasimpáticos opuestos y su actividad está controlada por los niveles relativos de ambas actividades. Ok, ¿hasta aquí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ese tercero que dice acá, la visión clásica de estos sistemas son tres, es los simpáticos, parasimpáticos, Parasimpáticos y parasimpáticos parasimpáticos opuestos. opuestos. Sí, Ah, sí. esos tres son. Así, Sí, ya. por eso les voy señalando justamente así en un tono resaltante para que ustedes puedan fijar, ¿sí? Que los simpáticos estimulan, los parasimpáticos tienen una función conservadora y los parasimpáticos opuestos controlan los niveles relativos de ambas, justamente de ambos, de los otros dos, vamos a decirle, de los otros dos componentes. ¿Sí? Asimismo también nos dice el material que los nervios craneales, y el cráneo sabemos muy bien que es todo el hueso duro que está en la cabeza, ¿sí? Y digámosle que es lo más visible y lo más conocido. Y también es el protector del cerebro, por decirlo así. Nos dice que se proyecta desde el encéfalo y se numera de delante hacia atrás, ¿sí? Y haciendo un poco, o sea, a los efectos que se comprendan mejor, va desde nuestra frente hacia atrás, hacia nuestra nuca, ¿sí? Y son puramente sensoriales, como los nervios olfatorios, ópticos. Los más largos son los nervios vagos, que contienen fibras sensoriales que avanzan desde dentro hacia el intestino, ¿sí? O sea, los nervios vagos son nervios internos y como bien dice ahí son las fibras
que no las vemos, no las tocamos, pero sí las sentimos, ¿sí? Obviamente los nervios olfatorios que se encuentran en toda la cavidad de la nariz, así como los ópticos, que lo visible es el ojo, pero sabemos muy bien que dentro del globo ocular se encuentra una serie de nervios que permiten que podamos nosotros ver, leer, que podamos distinguir, que podamos enfocar, ¿sí? Que podamos justamente apreciar. ¿Está? Bueno, los meninges, ventrículos y líquidos cefalorraquídeos. Es muy importante que esto manejemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el encéfalo y la médula espinal están encerrados en hueso y recubiertos por 3 meninges. La externa y digámosle lo que sí todavía es tangible es la dura madre. Luego viene la pía madre, ¿sí? Que se adhieren a la superficie del sistema nervioso central. Pero ustedes se van a centrar justamente, van a centrar la lectura hasta lo que, y sí, completamente en este párrafo. ¿Está? El encéfalo y la médula espinal, vuelvo a repetir, están encerrados en hueso y recubiertos por 3 meninges. La dura madre, que se encuentra en una membrana fina llamada membrana aracnoide, y recibe el nombre digo bien de aracnoide porque tiene la forma justamente de una araña y de lo que vendría a ser un entretejido muy parecido al ñandutí, ¿sí? Por debajo de este espacio aracnoide y por debajo del espacio subaracnoide. O sea, una araña con todo su entretejido ahí. Eso parecería ser justamente el recubierto de estos 2 componentes. Obviamente que contienen los principales vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo, y le sigue la meninge interna, ¿sí? Que justamente se adhiere a la pía madre y va directamente al sistema nervioso central, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo sostiene y protege al cerebro y es producido continuamente por el plexo coroideo de redes de vasos sanguíneos que se internan en los ventrículos desde la cubierta de la pía madre, ¿sí? Ustedes, este enunciado se les puede presentar en el caso de Parea, ¿sí? Bueno, otro punto que ustedes van a tener muy en cuenta al momento de la lectura es la membrana celular neuronal, que justamente nos dice que está formado por una capa lípida con proteínas de señales que transmiten la señal al interior de la neurona cuando algunas moléculas se pegan a su parte externa y proteínas de canales sumergidas en ella. Sí, o sea, aquí ya está hablando justamente de toda esa actividad neuronal que se da al momento de la sinapsis y justamente todo lo que conlleva el trabajo de los neurotransmisores. ¿Sí? No vamos a entrar en tipos de neuronas, ¿sí? Pero sí quisiera aquí justamente mencionar al hipocampo, que los neurólogos conocen como el caballito de mar, que es la zona importante de la corteza. Tiene 3 capas y se encuentra en el borde medial de la corteza cerebral al doblarse por sí misma en el lóbulo temporal medial. Y recordarles que el lóbulo temporal, justamente les pido que se fijen de vuelta en el gráfico del cerebro para ubicar dónde se encontraba el lóbulo temporal medial. ¿Sí? Que justamente, como dice su nombre, medial, se encuentra en el medio. ¿Sí?
La actividad cardiovascular también es muy importante porque dice que se compone de dos partes, los vasos sanguíneos y el corazón, ¿sí? Asimismo también se utilizan tres medidas distintas en la actividad cardiovascular y son el ritmo cardíaco, la presión arterial y el volumen sanguíneo. Ritmo cardíaco nos dice que es la señal eléctrica asociada a cada latido y se registra por medio de electrodos que son colocados en el pecho a través de un electrocardiograma. El otro era un encefalograma, ¿sí? O sea, un electroencefalograma para los estudios del cerebro. Y para el estudio del pecho o del ritmo cardíaco en este caso es el electrocardiograma, ¿sí? Por ahí sí se les presenta. El electroencefalograma es el encargado del estudio del cerebro. Entonces ustedes obviamente que van a decir que sí porque habla del encefalograma. Y cuando les habla de electrocardiograma, obviamente hace alusión a todo lo cardíaco. ¿Está? La presión sanguínea se determina mediante dos mediciones diferentes. La medida máxima durante la fase de contracción cardíaca o sístole y la presión mínima que es la diástole, ¿sí? La famosa mínima o máxima. ¿Está? La inteligencia. La inteligencia nos dice que se mide a través del coeficiente intelectual, que es una medida notoriamente insuficiente y que se lleva a cabo en cualquier prueba psicológica, ¿verdad? Que muchas comienzan en la escala Wise, que justamente Wechsler fue el creador de la escala Wise, así como bien aquí lo dice, ¿sí? Y esto ayuda al neuropsicólogo para interpretar los resultados de otras pruebas, ¿sí? Y en la escala del WISE o del WIS existen otras escalas, otros subtests que son de índole verbal y también manipulativo. Decimos manipulativos porque los podemos tocar, los podemos percibir y sentir, ¿sí? No es de manipulación de refiriéndonos a engaño, ¿sí? Bueno, avanzamos. ¿Está? ¿Hasta aquí todo tranquilo? Sí, profe, te estamos siguiendo. Bueno, entonces, las funciones del lóbulo frontal sí quiero que consideren porque esto se presenta como ejercicio de emparejamiento o de pareja. ¿Está? Y en ese sentido, por ejemplo, mencionarles, ¿sí? Que los tumores cerebrales, por ejemplo, nos dice que un tumor o neoplasia, que es la nueva formación del tumor, consiste en una masa de células que crecen independientemente del resto del organismo o es conocido como un cáncer, ¿sí? Los trastornos cerebrovasculares se refieren a la apoplejía, que es un trastorno cerebrovascular de inicio repentino que provoca una lesión, ¿sí? Cerebral. Hay dos tipos de trastornos que llevan a la apoplejía, que son el derrame cerebral y la isquemia, ¿sí? Aquí está un poco el enfoque científico del famoso derrame cerebral que solemos escuchar. ¿Está? Así también vale mencionar todo lo referente al aneurisma, que es una dilatación patológica abombada que se forma en la pared de un vaso sanguíneo en un punto donde la elasticidad de la pared del vaso es defectuosa. Es decir, el vaso sanguíneo cerebral, como se dice en un término muy coloquial, muy común, se pega. Parece un chicle cuando se pega. Y justo donde existe el abombamiento o el abultamiento, es como si fuese que uno agarre un globo en las dos puntas y en el medio se hincha. Así justamente se dilata el vaso y es cuando se da lugar al aneurisma por la obstrucción
justamente del vaso en cuanto a la sangre y a la circulación de sangre en el cerebro se refiere. ¿Sí? Factores genéticos. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas y en ocasiones se producen accidentes durante esta división celular. Entonces el óvulo fecundado, digo bien, acaba teniendo un cromosoma anormal o de más o un número anormal de cromosomas normales. Y uno de los síndromes que se da a consecuencia de esta anormalidad cromosómica es el síndrome que conocemos como síndrome de Down. ¿Sí? A raíz justamente de este accidente es que se da lugar la aparición del síndrome de Down, que en meses superiores van a ir justamente trabajando puntualmente todo lo que se refiere a los trastornos que se puedan dar o los síndromes que aparecen. Hasta aquí todo normal. Hasta Sí, aquí se profe. entiende. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. O sea, respecto a los minutos, o sea, ¿cuántos minutos vamos a tener para rendir este examen? Van a tener 60 minutos. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos del aprendizaje y de la naturaleza que se da lugar en el control sensorio-motor, obviamente que nos estamos refiriendo, digo bien, al cerebelo o lo que ocurre en el cerebelo, ¿sí? Y el cerebelo justamente nos dice que es el que desempeña un papel fundamental en el aprendizaje motor, ¿sí? Y las consecuencias en una lesión del cerebelo sobre la función motora son devastadoras, es decir, son terribles, ya que el paciente pierde la capacidad para controlar con precisión la dirección, fuerza, velocidad y amplitud de sus movimientos, así como la capacidad para adaptarse a los patrones de salida de las señales motoras, digo bien. Por eso justamente aquel que sufre de un accidente en el cerebelo no puede caminar, no puede mover las articulaciones, no puede mover las manos, le afecta en el habla, le puede afectar en la vista, ¿sí? Porque son todos esas menciones que hice refieren a justamente lo motor de la persona, ¿sí? Recuerden que también estudiamos en este semestre al sistema endocrino, ¿sí? Le dimos prácticamente 2 capítulos bien completos al sistema endocrino y exócrino o a las glándulas exócrinas y endocrinas. Por supuesto, este tema tampoco no puede estar ausente de nuestra valoración final y en ese sentido vale mencionar que las glándulas, acerca de las glándulas y que existen 2 tipos de glándulas, ¿sí? Las glándulas exócrinas, ¿sí? Y las glándulas endocrinas. ¿Está? Las glándulas exócrinas liberan sustancias químicas en conductos que los llevan hasta su blanco de acción. En la mayoría superficie del cuerpo. Disculpen, iba a decir superficie de la tierra. Superficie del cuerpo. ¿Por qué? Porque hace alusión a todo lo externo, ¿sí? Y la endocrina dice que libera, según la literatura especializada, libera sus sustancias dentro del cuerpo y justamente conocemos a esas sustancias como hormonas, ¿sí? Que se conecta directamente al sistema circulatorio. Y en el sistema circulatorio, ¿qué encontramos? Encontramos a la sangre, ¿sí? Otro punto que consideren muy bien para su
lectura es lo concerniente a las funciones del prefrontal, digo bien, o sea, donde está situada la frente, ¿sí? Es por eso que justamente dice que la corteza prefrontal es un área de gran importancia para nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos y la convivencia en la sociedad, ¿sí? Son múltiples funciones de esta región cerebral por qué o debido a que integra y coordina una gran cantidad de procesos. Y en esos procesos, por ejemplo, encontramos a las funciones ejecutivas, encontramos todo lo que es referente a la atención, memoria e inteligencia, encontramos todo lo referente a la conducta social, a la motivación, ¿sí? A la emocionalidad, todo el gran proceso de la personalidad, ¿sí? Y si en esta área, en este prefrontal, o sea, la zona de la frente, nosotros sufrimos de lesiones, justamente, nos dice que podemos tener graves alteraciones en la psique y en la capacidad que tenemos como personas. Cuando hablamos de psique, hablamos del concepto de mente, ¿sí? Es decir, se puede concretar la pérdida de expresión emocional a nivel facial, déficit en el control de los impulsos, desinhibición o cambios de personalidad, una conducta antisocial, una hipersexualidad y una hiperoralidad, ¿sí? Algunos fallos graves en la planificación, coordinación motora, en la capacidad de juicio y aplazamiento de recompensas, ¿sí? También podemos sufrir de un pensamiento aplanado, enlentecido y con poca capacidad creativa. Es decir, nos vamos a ver anulados prácticamente en un 60% de nuestra capacidad, ¿sí? ¿Recuerdan que les había preguntado a qué se refiere la sinapsis? Bueno, nos dice que la sinapsis justamente es aquella acción que se establece entre el axón de una neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica, ¿sí? Y sinapsis dice que es justamente lo que existe en un pequeño espacio entre las redes o en las redes y que atraviesa el impulso nervioso para pasar de una neurona a otra, es decir, la información. Cuando se producen sinapsis en el cerebro, es la transmisión de información de una neurona a otra a través de los neurotransmisores. Los neurotransmisores justamente se valen, o vamos a decirle que utilizan los las terminaciones nerviosas de las neuronas para transmitir la información, ¿sí? Justamente al momento de la sinapsis también se ve muy comprometido todo lo que se refiere al sistema límbico, que se encarga justamente de las emociones, de los sentimientos, de la memoria, por lo cual todo este gran proceso es decisivo para la supervivencia de nuestra especie, ¿sí? Dice en la literatura especializada que tenemos dos tipos de sinapsis, es decir, dos tipos de transmisión de información. Una se da por impulso electrónico y otra se da por la transmisión de líquidos, o sea, lo químico. Por eso justamente hay una clasificación de sinapsis eléctricas y sinapsis químicas, ¿sí? En este proceso sináptico, el hipocampo justamente también es un elemento que ayuda, ya que está asociada a la memoria, a la orientación espacial, es decir, para que yo pueda identificar dónde estoy parado, dónde hoy estoy sentado, hacia dónde quiero ir, el tiempo, el lugar, ¿sí?
el aprendizaje y la regeneración neuronal, ustedes saben que nosotros podemos aprender justamente porque nuestro cerebro funciona en un 100%, ¿sí? Y estamos con todas las capacidades propias para el aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, chicas, ya que somos todas chicas las que estamos aquí, podemos mencionar que tenemos tres tipos de memoria al momento del aprendizaje a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En ese sentido, justamente vale mencionar que la memoria a largo plazo es la memoria que permite almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar de manera implícita y explícita, ¿sí? La memoria implícita es, o llamada también de procedimientos, es la que se almacena de manera inconsciente, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, decimos, yo no sé qué hice, no recuerdo en qué momento me aconteció o cómo ocurrió. Y justamente uno de los ejemplos es el de cómo aprendimos a manejar una bicicleta o montar una bicicleta o cómo aprendemos a conducir un vehículo. ¿Cuál es el momento exacto en el que pudimos controlar justamente, ya sea nuestro cuerpo o nuestras terminaciones psicomotrices de mano, pie, para aprender a manejar estos, ya sea vehículo o bicicleta? ¿Sí? En la memoria explícita justamente dice que es la que está asociada a la conciencia o a la percepción consciente, ¿sí? Dice que esta memoria semántica, memoria explícita, digo bien, tiene otras dos subclasificaciones, que son la memoria semántica, que justamente son los conocimientos sobre el mundo exterior. O sea, en nuestra memoria semántica guardamos toda la historia, todo lo que se refiere a la geografía o a la ciencia, ¿sí? Y en la episódica, como bien dice su nombre, es la que se refiere al recuerdo de hechos o experiencias que tenemos desde que tenemos uso de razón, ¿sí? Otro punto que para tener también en cuenta para el examen es el sistema endocrino, que ya habíamos hablado, pero reforzarlo está bien, que se refiere a que es el entramado de órganos y células que han evolucionado para que se produzcan cambios rápidos en el estado de un ser vivo, dependiendo de la situación, maximizando las opciones de que aparezca una opción o reflejo que resulte útil en ese contexto, ¿sí? Y también tomar nota, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales partes del sistema neuroendocrino? El hipotálamo, ¿sí? La hipófisis o glándula pituitaria también como es llamada, la epífisis, ¿sí? Que en ocasiones se la confunde con la hipófisis o glándula pineal, las tiroides, ¿sí? Que es una de las principales glándulas del sistema endocrino. Esta creo que está en la clase 4 o 5 más o menos. Las glándulas paratiroides, el timo, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, el páncreas. ¿Está? Obviamente no tenemos que olvidarnos de los testículos o de los ovarios. Digo bien. ¿Está? Y esto que viene a continuación ya compartí con ustedes a modo de información. ¿Sí? Esto saltó aquí. ¿Alguna consulta, chicas, hasta aquí? ¿Hola? Profe, Sí.
a modo de, para completar nomás este material, Sí, acá en la parte donde decía memoria semántica, en la definición dice, se refiere a la información, no sé si es amnésica o nésica. Es la información nésica. así como suena, profe, Así ¿verdad? como suena esta Amnésica. información. Ah, no, es que